Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de regreso en el Zoom Politicón para analizar la agenda nacional, la agenda política nacional. Vamos a revisar los últimos acontecimientos en torno a la 4T y lo que está pasando con la oposición, que cada vez está más perdida y que se le ve pues, con muy pocas posibilidades de Abraham, tener incidencia. ¿Sí? espérame tantito. Poli, micro. Ya. Gracias. Ya lo silencié como buen dictador que soy. Ay, míralo, ya se sintió. Ok, pues no sé, tenemos varias cosas en la agenda, la central avionera, el asunto de Hertz Manero, que todavía no entiendo realmente qué es lo que está sucediendo ahí, pero pues creo que sería más importante porque ya muestra las fisuras del equipo de Andrés Manuel, ¿no? Tenemos también pues, otras cosas que analizar ahí. Habíamos dicho de la revolcación de mandato. La respuesta a Europa. La respuesta a Europa, que también pues, Es pan con lo mismo, porque es como la narrativa del presidente. Lo que más le gusta es causar esa como polémica y ese choque como disruptivo en la narrativa. Y que muchos hasta cierto punto irracionalmente también celebran, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por ahí? Pues no sé, ustedes digan. ¿Tú, Poli? Ah, espérame, déjale, doy la voz. Pura Ahí está, censura ya. aquí. ¿Puedo hablar, señor dictador? Le escuchamos, díganos usted. Yo creo que me parece que sería pertinente comenzar por la central avionera, debido a que pues sí está como muy en boga, Uh-huh. y sobre todo pues porque ni siendo partidario de la 4T, la molécula, llegas temprano, ¿no? Entonces te pierdes como 3 horas. Ah, es que ese güey sí, pobrecito, güey, o sea. Pero fue Lord Molecula. Sí, o sea, es que es Lord Molecula, güey, también no mames. Güey, pues así está el nivel, o sea, ¿qué más quieres? Pues por eso te digo que es más de lo mismo, güey. A ver, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál es tu opinión de Poli? ¿Cuál es tu opinión de la central avionera? Mira, es un proyecto de infraestructura que puede que sí tenga ciertos beneficios. Yo no voy a quitar esa parte, porque a final de cuentas sí termina siendo como una parte importante de la creación de infraestructura. La bronca que existe con esto es si el proyecto realmente va a ser viable e incluso si va a cumplir con la función para la cual fue hecho, ¿no? Que en este sentido es como desahogar el benemérito aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Que efectivamente para eso se supone que se iba a hacer el aeropuerto de Texcoco, que en conjunto con la Terminal 2 iban a terminar como de quitar este cuello de botella que se estaba haciendo ahí en la terminal, ¿no? En la terminal aérea. Realmente esa es la cuestión y debemos como preguntarnos si a futuro, a mediano plazo va a ser funcional un aeropuerto que además de todo está alejado de la Ciudad de México. Que no se contemplaron cosas como la cuestión de movilidad, que no vas a arreglar con más infraestructura carretera, porque eso está demostrado. Tenemos un segundo piso y la Ciudad de México sigue siendo un caos en tráfico. Entonces, haciendo más carreteras no precisamente resuelves el asunto de la movilidad del Estado de México a la Ciudad de México y viceversa. No contemplaron eso, no hicieron bien el análisis sobre todo de qué tanto de traslado en tiempos y en costos le va a terminar pegando a quien viaja en este sentido hacia el aeropuerto. Estaba viendo por ahí que básicamente de aquí de Indios Verdes al AIFA van a ser 50 pesos. 50 pesos que dices, hijo, o sea, sí está carito, pues, ¿no? Cuando sabes perfectamente que con todas sus broncas llegar al aeropuerto Benito Juárez te cuesta 5 pesos el metro. Híjole, no sé, amigo. A ver, bueno, espérame, ahorita, ¿qué opinión tenías de Texcoco?
Me pareció un proyecto viable. ¿Te parecía viable? Sí. Híjole, creo que sí va a haber tiro entonces, Abraham. Sí. Me pareció un proyecto A ver, viable. síguele. Mira, más allá de la cuestión evidentemente corruptible que existía dentro del proyecto del aeropuerto, que hay que aceptarlo, yo creo que en el ámbito ingenieril era un proyecto bastante interesante, sobre todo entendiendo que la mecánica de suelos de la Ciudad de México es preferiblemente húmeda, que tiende a hundirse constantemente. Ya se contaba con ese hundimiento, o sea, se contaba pues en el análisis ese escenario del hundimiento de la, no solamente de este aeropuerto, incluso la Terminal 2 sigue manteniendo ese hundimiento, pues. Sin embargo, sí me pareció un buen proyecto en cuanto al ámbito de ingeniería, sobre todo cómo mantener los costos. Posiblemente en ese sentido sí va a ser un poquito costoso el mantenimiento de la terminal y por ahí puede que el AIFA pues ahorre en ese sentido esos dineros. Sin embargo, en cuestión de funcionalidad, en cuestión de, insisto, de desahogo de la cuestión del aeropuerto que tenemos, pues no creo sinceramente que cumple con esa función, sobre todo con la degradación aeronáutica que le hicieron justo al aeropuerto, ¿no? Ya se llama internacional y pues sabemos perfectamente que el vuelo cuántico a Venezuela, que sale a las 4 y llega a las 10 de la mañana, sale a las 4 de la tarde y llega a las 10 de la mañana, pues más allá de eso, pues no. Ahora ya Okay. hasta ya tiene teorías de metafísica y sintergia y no sé qué. Jacobo Greenberg, sal de ese cuerpo pensante, politólogo. Mismas dos preguntas, güey. ¿Qué opinas de, o sea, cómo empezó el poli, la central avionera y qué opinión te merecía Texcoco? Texcoco siempre me causó dudas en mi etapa más chaira. La verdad es que cuando Andrés Manuel empezó a caer de misgracia, hubo un momento en que, la verdad, pues yo por seguir la contraria quería que se completara o se concretara Texcoco. Pero viéndolo a la distancia, creo que sí había como cosas un poco irracionales en el proyecto por el asunto de que se quería cerrar el AICEM por completo. Y creo que esta ciudad no sobrevive sin un aeropuerto funcional mientras está otro que apenas va empezando, ¿no? Creo que no hay comparación entre un proyecto y otro, porque el otro proyecto sí era como más, ¿cómo se dice? Como que era un proyecto como que con más, echando la casa por la ventana, creo que así sería como correcto decirlo, ¿no? Y aparte, pues, había cosas positivas dentro de todo lo que se ha dicho. Lo que me parecía positivo es que la forma en cómo se fondeó, o como si pretendía fondear, era bastante propositiva con el TUA y sin requerir tanta deuda pública. Pero también el hecho de los contratos leoninos y todo eso, pues sí se prestaba a mucha corrupción y todo eso. Y pues aparte, pues, la gente de Tlacomulco, pues tenía mucha hambre de jalar dinero para su molino, ¿no? Entonces sí, a la distancia creo que no era un proyecto tan viable porque creo que toda la infraestructura del área metropolitana ya está súper rebasada. Y creo que iba a ser inviable que se cerraran los aeropuertos y que quedara solamente ese, porque se había comentado que era un proyecto a largo plazo, casi 30 años, en el que ya iban a terminarse las 6 pistas y todo eso. En ese caso, pues sí me parece que iba a ser inviable en el corto y mediano plazo. Y la otra parte, que pues, yo no soy un ingeniero de mecánica de suelos ni nada de eso, pero me parece sí que hay que subrayar que el asunto de los costos o los sobrecostos que iba a haber en el asunto del mantenimiento de que las pistas no se hundieran y todo eso, porque sí es un terreno bastante difícil, es un terreno dificultoso para llevar a cabo algo así. Y pues obviamente se pretendía llevar a cabo un aeropuerto que tuviera capacidades hasta industriales, ¿no? Entonces. ¿Y la central avionera? La central avionera tiene bastantes dificultades técnicas ahorita en su arranque. Yo creo que también es como
hay que también subrayar el asunto de que el presidente tiene el síndrome del inaugura pronto. Es precoz para inaugurar. Sí, sí, sí. Yo creo que pudo haberse esperado otro medio año y con un poquito más de capacidad de infraestructura vial y todo eso. Si a lo mejor lo que hubiera sido así estelar y espectacular hasta cierto punto fue que se terminara el asunto del tren suburbano y eso. Creo que el aeropuerto puede llegar a ser práctico, puede llegar a funcionar, más allá de cualquier otra cosa. Hay muchas cosas que se le pueden criticar, como la lejanía y todo eso, pero creo que la mayoría de las ciudades que empiezan a crecer como creció la Ciudad de México, pues claro. no pueden tener un aeropuerto tan cerca por también los riesgos que conlleva, ¿no? Ahora, ¿qué está diciendo este güey? Ay. No, pero yo sí creo que tiene potencial. Yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden criticar, como el hecho de haber hecho la inauguración a bote pronto. O sea, sí se ve que ya hay un avance significativo y que ya puede ser operable o ya puede estar operativo, pero el asunto de la interconexión es lo que más le pesa en este momento para que la gente decida irse para allá. Aunque sí, hay un precio más bajo en el asunto del TUA y las tarifas son más bajas, pero pues se compensa con el asunto de la distancia, ¿no? Y de que no hay una buena conectividad con el aeropuerto. Yo creo que quisiera yo suponer y subrayar que más allá de las ineficiencias y las ineptitudes demostradas ya de largo tiempo de la 4T, tenemos también que subrayar el papel del ejército aquí, ¿no? ¿Para bien o para Entonces, mal? pues para bien y para mal, amigo, porque creo que hay un alto costo político de cederle este asunto de la infraestructura al mando castrense, pero también podríamos tener hasta cierto punto cierta certeza o cierta confianza en que a lo mejor ese tipo de detalles van a ir mermando y van a ir arreglándose. Es decir, yo quisiera pensar, ¿no? Quisiera tener esa confianza de que el mando castrense pueda hacer viable y más útil este asunto, más práctico. Pero vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? ¿Puedo? Antes de que comiences. Dale. Creo que Abraham se acaba de comprar y comprobar la eficiencia del Chairizador 3000. Güey, qué cromadota le acabas de dar al hijo, ¿no? O sea, perdón. Pues yo en ningún momento dije que todo estaba bien. No. Ay. Estoy tratando de ser objetivo, ¿eh? Yo no me estoy dejando llevar por extremos. Dale. No. Es que, ¿sabes qué? Estoy para variar, estoy como en medio de los dos. Tu posición de Texcoco me parece como la de Abraham con el AIFA, ¿no? O sea, es como muy amable. Yo nunca tuve mucha fe en Texcoco porque además me parecía que nos pedían que tuviéramos en una administración que no pudo ser ni eficiente, ni técnica, ni poco corrupta. Entonces, mi gran miedo con ese asunto es que cada 2, 3 años íbamos a tener que hacer un rescate multimillonario para que no se hundieran Exactamente, las pistas, aunque se supone que todo estaba planeado, ¿no? Pero también, no sé si se acuerdan cuál fue el edificio que se inauguró, el del Senado o el del Diputados, que hasta programa de Discovery Channel hicieron y no sé qué, y después la primera lluvia se estaba pudriendo todo, entonces yo no tenía mucha fe en Texcoco. Como proyecto, creo que era un proyecto interesante porque sí era una cuestión integral. Sí. Y nos hubiera abierto un espacio, o sea, en caso de funcionar, nos hubiera abierto un espacio con la cancelación del Benito Juárez, ¿no? Que hubiera sido un espacio nuevo para la ciudad, que se podría haber hecho muchas cosas, porque esta ciudad hace años que no tiene un espacio nuevo realmente, ¿no? Ya todo lo tenemos conquistado. Pero no le tenía mucha fe técnicamente. A la cuestión de la IFA yo tengo varias dudas. Una, se habló mucho de que había un conflicto por cuestiones geográficas y de tráfico aéreo
entre las posiciones del aeropuerto Benito Juárez y el Felipe Ángeles. No sé si eso era una fake news o si ya se resolvió en caso de que no lo fuera, ¿no? Esa es una de las dudas que a mí me genera. Dos, ¿qué tanto va a poder absorber el tráfico del Benito Juárez? No, porque este no es un proyecto integral, ese es un proyecto que requiere, creo que Toluca, y el Benito Juárez, ¿no? Entonces, ¿qué tanta capacidad tiene? El hecho de que esté lejos no me ofende, ¿no? Está lejos de nosotros, pero estará cerca de alguien más. Pero sí me parece que fue una inauguración pronta y muy fallida, pero bueno, ahorita si quieren entramos a eso, donde no tenías accesos, donde no tenías lugares no tenías ningún entretenimiento, ni lugares de comida, ni nada. Entonces sí te preguntas, bueno, ¿para qué lo hiciste? E inaugurar un aeropuerto que va a funcionar, ¿qué? Creo que va a atender a 2,000 personas durante los primeros 3 o 4 meses, a mí me pareció una ridiculez. No estás absorbiendo nada. Tendrías que yo creo que sí tendrían que haber esperado. Sí, es que es la parte donde podemos hacer la crítica de que es el parte del panfleto de la narrativa del presidente. Hay un error ahí es criticable completamente. Ok, entonces estamos de acuerdo. Y en lo que hayamos platicado tú y yo con eso de la narrativa, cada día le cuesta más. Hoy me metí a ver otra vez a Oráculos y está arribita de Calderón y de Fox, pero su tendencia es casi en picada, ¿no? Digo, habrá que ver cómo se reponen. Entonces ya estos costos ya son muy altos. Si no tienen inconveniente o no vamos a hacer intercambios sobre los proyectos, nos vamos a la inauguración, que en sí misma tiene mucho que se pueda decir. ¿Qué prefieren hacer? Sobre la inauguración, ¿no? Poli. Dale. Sí, sobre la inauguración. Entonces, la inauguración, ¿no? Creo que la inauguración se la están sacando bastante bien por el asunto del clasismo y el racismo. Sí. Porque están logrando esconder, al menos a medias, un pésimo diseño y una pésima ejecución. Uh-huh. ¿No? Porque no solo te aceleraste y te faltaban construcciones fundamentales, como varios accesos, por eso se perdió el tío del Poli, el Lord Molecula. No había negocios, ¿no? Se genera este asunto de las tlayudas. Ajá, también es que no tiene nada de malo, pero oye, pues, los hubieras puesto en los locales. Ahora, entiendo por qué no lo hicieron. Porque al no hacerlo, haces este relajo y entonces acusas a tu oposición, que no es muy brillante, de que lo único que los motiva es el racismo, ¿no? Que de hecho cayeron completamente redondos en la trampa. Inicialmente sí, porque todo el mundo está enojado. Uh-huh. Pero sí también podemos estar de acuerdo en que al final el resultado de esto fue negativo para la administración, porque ya que se levante el polvo, lo que vas a tener es una inauguración muy pobre, ¿no? De una obra pública, como dice Poli, que no estaba lista para ser iniciada, con una movilidad, creo que son 4 vuelos con los que empiezan. No, son 8. Son 8, pero, o sea, todos locales, uno internacional, con ninguna aerolínea importante todavía, porque además nadie está metiendo las grandes, están metiendo solamente las de descuento. Con tu único vuelo internacional a Venezuela, que es una grosería. ¿No? Entonces, sí creo que al final, ya que se asiente el polvo de este debate absurdo que tenemos en México, el resultado de la inauguración como tal va a ser negativo para la administración. Fue una inauguración pronta y muy fallida y creo que les va a costar en el mediano plazo de los 3 años que les quedan. No sé quién quiera seguir. ¿Tú, Poli? Pues en realidad sí. O sea, volvemos al punto.
Andrés Manuel le urge absolutamente todo. Y todo tiene que ser así. Porque tiene que ofrecer resultados. Porque es tanta la crisis que trae ahorita, tanto internamente como a nivel internacional. Ya hablaremos de esa bonita carta. Y la que carta. le urge, y la carta, que le urge dar resultados. Entonces, la inauguración tenía que pasar el 21 de marzo, sí o sí. Exacto. Porque además, el marco en el que estaba insertada la inauguración era el perfecto. El día que Benito Juárez descubrió la primavera, pues es obvio que... No mames, Poli. Oye, ya, por favor, no puedo Ya nada más falta que digas que es por el equinoccio y la numerología. Nuestros grandes ancestros. Por eso es el benemérito de las Américas, porque le dio la primavera. Exacto, le dio la primavera al mundo, muchachos. Ay, güey. A ver, ya fuera de la broma, sí es un proyecto armado a vapor. Y ahí sí hay algo que tengo que reconocerle a Abraham y también a las Fuerzas Armadas, porque con el mucho o poco presupuesto que hayan tenido, pues se la rifaron. O sea, y ahí muestras también la eficiencia de una organización como lo es el ejército. O sea, cuando quiere, o sea, no nada más es eficiente para matar gente Deja de andar de en Acteal y otros lados, ¿no? Y desapareciendo gente. O sea, también es eficiente construyendo y siendo... Lucio Cabañas, digamos, sal de ese cuerpo chambeador, por favor. También es eficiente siendo un beneficio Gobiérnate, para la Lucio, sociedad, gobiérnate. ¿no? A tratar. Sin embargo, pese a todo eso, en las tomas sí podemos ver que hicieron falta muchos detalles, a lo mejor pequeños, pero sigue siendo un proyecto incompleto, ¿no? Hay baños temáticos, por ejemplo, me parece que la Chilindrina no se terminó de construir, ¿no? Entonces, todas estas ondas, detallitos que tiene, pues sí demeritan el trabajo que con una planeación bien estructurada pudo haber ofrecido mejores resultados, ¿no? Ya más allá de la señora, que hay que aclarar, no eran playudas, eran doraditas. Jóvenes, por favor, a las cosas por su nombre. Entonces, más allá del asunto de la señora vendiendo sus doraditas fuera del aeropuerto, pues sí lo manejaron chido, ¿no? O sea, claro, la oposición sigue, al final de cuentas, sigue mostrando su diente clasista y su diente discriminatorio y demás, ¿no? Que además sigue insistiendo, alimenta la retórica y el discurso polarizador de un presidente que al final de cuentas, con el asunto de que no ha sabido gobernar tan bien como él quisiera, pese a que tiene los elementos para hacerlo, pues le queda más que asirse de estos pequeños detalles que le dan esa luz que muchas veces no... Lo estás trabando. Ese faro, vamos a decirlo así. La señora, perdón, a ver, ahí me escuchan mejor. Sí. Creo que ahí está bien, ¿no? Uh-huh. Ah, listo. Entonces, justo, la señora de las doraditas ha hecho más por la 4T que la misma 4T. Más que Atolín y Gibran y... No, es que esos son prescindibles completamente, güey. Impresentables, güey. Bueno, yo nada más quiero hacer una pequeña acotación. Uh-huh. Lo que yo sí creo es que la oposición comete un pecado original que también deviene de la misma lógica del presidente. Porque a lo largo de los años del panismo y de Peña, no se preocuparon por enarbolar una estructura institucional más democrática que permitiera tener
esos mecanismos para la ciudadanía, para tener incidencia en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, Andrés Manuel hace uso de ese vacío que se dejó y que no se trabajó en estos 20, 30 años y que queda siempre como en esa lógica presidencialista del viejo régimen del PRI. Y yo creo que eh, en aras de que no tienen un fundamento institucional sobre del que agarrarse, caen redonditos en ese asunto de volver a caer en el clasismo, volver a caer en la crítica facilona, y son fácilmente repudiados por un sector que está pues, claramente desfavorecido, ¿no? Por este periodo de la historia, ¿no? Y hasta por los que no están tan desfavorecidos, o sea, la oposición está por los suelos. Uh-huh. Este es un ejemplo de por qué está por los suelos, ¿no? Su completa incapacidad de reformularse y de encontrar un discurso que pueda apelar si quieres, no a los extremos, pero sí al punto medio y jale todo lo posible, ¿no? Y es el asunto que no tienen ¿cómo se dice? La autoridad moral para ejercer una crítica desde la democracia o desde las instituciones o desde el orden del Estado de Derecho, etcétera, hasta a estos comportamientos erráticos desde la presidencia, ¿no? Porque ellos mismos han generado que estos excesos se vaya como gorda en tobogán del presidente, porque está ese vacío que ellos no hicieron nada por contenerlo, ¿no? Ahora, déjame ponerte otra cosa para no repetirnos siempre con lo de la oposición. Yo también le veo ahí un problema a Santa Lucía. Van 2 veces que nos quieren vender una panacea en términos de construcción aeroportuaria. Y como yo no creo que Santa Lucía vaya a resolver nuestros problemas, vamos a tener en 10 años otra épica buscando dónde poner un aeropuerto. Porque yo no creo que Santa Lucía vaya a ser todo lo que dicen que puede ser. ¿Quieres que sigamos por ahí? ¿Nos vamos a algún otro tema? ¿Esperamos al poli? Yo creo que ya nos vamos a la revocación, ¿no? Y a la revocación, a la el veda no conflicto veda. Interno. Uh-huh. Ok, revocación. Híjole, pues es que ahí no sé qué tanto hay que decir, excepto que están haciendo el ridículo bien feo y no importa cómo sea el resultado, van a hacer el ridículo bien feo. O sea, el hecho de que no tiene, o sea, el ejercicio de revocación, y lo dijimos en algún momento, está bien en la medida en que sea un ejercicio ciudadano porque estás harto. Un porcentaje razonable de personas está fastidiada con la forma en que gobierna el administrador en turno. Ahí un ejercicio de revocación está bien, ¿no? Con sus asegúnes tendrá sus problemas, pero ahí está bien. Lo que estamos viendo acá es un ejercicio de popularidad, una reivindicación. Una reivindicación promovida y financiada por presidencia. Y aparte, ¿cómo se dice? Como con ese de ánimo como de un niño de 2 años de decir, mírenme, aquí estoy. Claro, porque además es a huevo, ¿no? O sea, ajá, ninguna de las condiciones que él necesita para que esto funcione están. Por eso uh-huh. yo estoy como un poco en shock. Viridiana Ríos, que es una columnista, para mí es de lo mejor que hay, que de algún modo tienen una afiliación ideológica con Andrés, es de lo más objetivo que hay. Y ahora está sacando unos artículos defendiendo la revocación, que es de, uy, por el amor de Dios, no te hagas esto. O sea, no tiene sentido. El presidente le quitó el sentido. Lo único inteligente que ha hecho hasta ahorita la oposición es entender que no le pueden alimentar el juego. Porque si tú tienes una oposición alimentando un voto en contra, entonces sí, Andrés Manuel puede movilizar a sus fuerzas a un a favor, y ese a favor tendría sentido y tendría algún valor. Ahorita la única ventaja es que la oposición no tiene fuerza y todos los demás estamos hartos. Y entonces no van a tener como la segunda parte del juego, que es el antagonista. Si eso llegara a cambiar, Andrés Manuel puede validarse con la revocación. Si lo dejas que se ahogue solito, va a quedar haciendo el ridículo peor que con lo de la IFA. Entonces, lo que yo tendría que decir. Vamos a darle la palabra al señor Poli. Primero, ¿qué vas a hacer?
El ejercicio de revocación de mandato es una democracia de suma cero, donde el que gana, lo gana todo, y el que pierde, lo pierde todo. Porque así son los ejercicios de democracia directa. Al no tener intermediarios, solamente tienes dos opciones. O te jodes poquito. Y sí, puede que las democracias directas tengan el beneficio de la inmediatez, pero también ahí, en los instrumentos que este tipo de democracias utilizan, se encuentra también su talón de Aquiles. Con la inmediatez no tienes el tiempo suficiente como para obtener un espacio necesario, en el cual te informes lo suficiente como para que tú como ciudadano, quien a final de cuentas es el que va a tomar parte, que no a ser parte de, pues puedas, digamos, tener una decisión medianamente informada. El 10 de abril se va a acudir quien vaya a ir a un ejercicio sí de popularidad y sí también muy marcadamente propuesto e impulsado por Presidencia y por todo el aparato partidista que trae detrás. Y lo que pudo haber sido un ejercicio interesante en el que se le da cierto poder al ciudadano, se convierte en un ejercicio ficticio donde lo que menos importa es la opinión del ciudadano. Y lo que en realidad se busca es alimentar la figura de un presidente que a estos 3 años ha perdido gas. Y es necesario buscar los mecanismos para que otra vez se infle nuevamente. Entonces, no podemos nosotros como ciudadanos acudir a un ejercicio en el cual no se va a obtener ningún beneficio para nosotros, donde solamente se va a ratificar, porque hay que decirlo así, pese a que existan voces que digan lo contrario, se va a ratificar una posición que fue elegida hace 3 años para que cumpliera un ciclo de 6. Y en este sentido, podríamos decir claramente que a mitad de ese sexenio, este ejercicio de revocación de mandato va a servir para lo mismo, para lo que sirve una dona en el espacio. Así. Se va a ver bonita, va a ser histórico, pero listo. De ahí no va a pasar. Y nuevamente, quien va a terminar teniendo la desventaja, vamos a ser nosotros, como esta gran masa y este gran cúmulo de electores que vamos a acudir o van a acudir este 10 de abril con la firme intención, pero sobre todo con la ilusión de que vamos a participar en algo en lo que claramente no estamos invitados a participar. Estamos nada más invitados a bailar el vals que toca el presidente, ¿no? Pues sí. Sí, tal cual. Ahora, acá hay un punto interesante, ¿no? Porque la revocación, y creo que es lo más importante, este asunto de la revocación ha 5 minutos. abonado mucho al intento de destrucción del INE. Uh-huh. Lo ha usado mucho y de hecho el mismo, ¿y qué es lo que deberíamos de cobrarle al señor? El mismo presidente es el que ha desfigurado el proceso al exigir que se hiciera con menos dinero, lo que obliga a reducir las medidas de seguridad, porque debemos considerar que un verdadero proceso de revocación sería de una magnitud similar, o debería ser de una magnitud similar a unas elecciones. Y todos estos procesos de seguridad y de validación deberían de estar, ¿no?, a tope para asegurar que no haya ningún fraude, que no haya ningún problema. Tan esto no es más que un asunto de ego presidencial, que él ha estado dispuesto a que se rebajen todos los niveles de seguridad se rebajen, con tal del poder tener su encuesta. Y esa parte creo que sí es importante y sí se la deberíamos de cobrar. ¿Cómo? No sé, ¿no? Pero sí se la deberíamos de, al menos de ponerla ahí en lo que nos es que queda. ahí el problema también viene de la posición de quienes nos quieren vender un paraíso si ellos estuvieran en el poder, porque esos mecanismos para que pudiéramos cobrar esa
esa factura pues, no existe, no los tenemos, no nos los dejaron, no. Y aparte tenemos un electorado que no rebasa ni los 10 años de tener como cierta, ¿cómo se podría decir? Como cierta conciencia política o cierta conciencia del estado político del país. Entonces, yo creo que no hay conciencia de la importancia de la existencia de esos mecanismos y aunque hubiera un intento de hacerlos, nadie sabría cómo usarlos para que tuvieran realmente una inferencia en las políticas públicas, en quién tiene el poder, etcétera. Oli. Voy. Ese es otro punto muy importante. Nos quieren meter una novedad democrática en una sociedad que claramente no está preparada para eso. Aunado al hecho de que la misma democracia mexicana no está estructurada para estos mecanismos, pese a que legalmente exista. La democracia mexicana es una democracia representativa y es una democracia electoral. Y es precisamente aquí donde es necesario incluso hacer una diferencia. La democracia electoral sí tiene una cuestión vinculante a eterna, ¿no? Es decir, siempre es vinculante, todo el tiempo es vinculante la democracia electoral. En este caso, con este ejercicio no podemos asegurar que sea vinculante todo el tiempo, incluso ni cuando se ejercita, ¿no? Entonces, aquí también entramos en el discurso de que efectivamente este tipo de democracias suelen ser costosas y además los resultados que se obtienen del ejercicio de las mismas son o paupérrimos o muy pobres o muy nulos o no existen. Entonces, yo creo que en este sentido sí cabe, como bien lo comenta David, alimentar más bien la democracia electoral que echa a andar la democracia representativa, donde precisamente los representativos, es decir, no los representados, sino los representantes, en la discusión y en el juego agónico y en el cabildeo, son los que terminan dando esta democracia de suma positiva en la que todos ganan, o por lo menos la mayoría gana algo. Se obtiene un beneficio tangible y palpable. Por eso, en este sentido, el ejercicio del 10 de abril, pues no es más que panfletario. Y no va a ir más allá de... Ya se va a acabar la sesión. Listo, no va a ir más allá de medir la popularidad del presidente. Regresamos en el próximo bloque porque esto ya se Ya termina. hacemos otra, ¿no? Sí. Uh-huh. Estamos de regreso en el Zoom Politicón y vamos a seguir con el asunto de la agenda política nacional. Ahora vamos a analizar el asunto de la confrontación interna en el gabinete ampliado del presidente, específicamente la disputa entre Scherer y Hertz Manero, y quien está que embarraron a Cordero también. Embarraron también a Sánchez Cordero, ¿no? Entonces, no sé si tú o Poli quieran hacer una breve semblanza de cómo empezó este asunto. Poli. Yo tengo como alguna noción de cómo empezó el pleito, pero lo que más recuerdo de Hertz Manero es el asunto del que trae ahorita, lo que traen en boga, ¿no? Y que, insisto, ha tapado muy bien la central avionera. La cuestión esta de las grabaciones en las que utiliza sus influencias para salir, para que uno de sus familiares no salga tan golpeado de un asunto que es claramente delictivo, ¿no? Y que obviamente apunta a lo que evidentemente ya todos sabemos, que pese a que el presidente diga que se acabó la corrupción y salga con los pañuelitos de colores, que se les hinche su regalada y blanca cabecita, pues sigue existiendo eso ahí. O sea, a final de cuentas, la corrupción sigue permeando el gobierno de Andrés Manuel, pero sí hay una clara diferencia y tal vez, quizá, debemos preguntarnos cuál es el criterio de discriminación para decir qué corrupción es la buena y qué corrupción es la mala, ¿no? Porque claramente
pues no podemos dejar de lado el hecho de que el señor sí utilizó sus influencias para sacar de una broncota a uno de sus familiares. Y que además de todo, no se han negado esas grabaciones, ¿no? No han salido a desmentirlas. No sé, algo que tengas que decir, Choco. No, tú síguele. ¿Yo? Sí. Pues es que no tengo mucho que decir porque creo que Gertz Manero está ahí porque está con la veniencia presidencial y no lo van a quitar. Bueno, ok, ahí creo que estamos, de momento creo que todos estamos de acuerdo. Pero mira, lo que no sé es por qué se pelean Scherer y Hertz, porque según yo eran como medio chilacas cuando empezó esta administración. Ajá. No sé dónde está el quiebre. Sé que lo acusan de beneficiarse del puesto a Scherer, ¿no? Uh-huh. De hecho, la Octava le ha dado mucha difusión. Facundo Malo le mama ese tema. Uh-huh. Creo que es el que más le emociona de los problemas internos de la 4T. Hertz tiene el problema de que el tipo es un gangsterazo, ¿no? Sí. Y no tengo claro qué tiene que ver Cordero, excepto de que la usaron como florero en la disputa que se generó entre ellos. Ahora, lo que creo que podemos desarrollar más es qué significa. Y es que, porque además a esto le podemos agregar la bronca que trae Monreal con Cuitláhuac, la bronca que trae Claudia con Ebrard, la bronca que trae... De hecho, ahorita andaban muy tranquilitos en la inauguración de la central avionera, ¿eh? Pues es que yo creo que están viendo que el abuelo Monster les puede comer el mandado. O sea, en la política no hay amigos, solo hay intereses, ¿no? Y si logras entender a tiempo para dónde van los intereses, logras hacerte los amigos correctos. No sé si alguien en la 4T ahorita tenga la capacidad para hacer esas ecuaciones, pero nos convendría que sean las personas menos fanáticas. Pero bueno, a lo que iba es que con todo, o sea, si juntas todos los desmadres que traen, te habla de que el único aglutinante es Andrés, y la debilidad de Andrés es la debilidad de Morena. ¿Por qué se aguantaron 3 años? Porque durante 3 años Andrés era a prueba de balas. Ahorita que no lo es y la presión le empieza a calar, pues las tensiones internas se empiezan a ver. Y también se empieza a ver a los monstruos que tienes ahí metidos, ¿no? Porque ahorita no hay mucho desmadre, pero se va a armar eventualmente va a haber un desmadre con CONACYT y cómo lo está manejando Bullía. Vamos a tener serios problemas con energía. Se va a ver lo que ha hecho Nale, lo que ha hecho santo de la democracia y la dignidad ciudadana que es Bartlett, ¿no? O sea, yo creo que en 5 años vamos a ver como los despojos de lo que se supone que iba a ser la cuarta transformación de México. Pues sí, tenemos también el panorama bastante difuso, porque hasta cierto punto no queda bien claro cómo están los bandos, ¿no? Y parece un todos contra todos, ¿no? Yo creo que ahorita es un todos contra todos hasta que los bandos se van a acomodar por intereses y por pragmatismo. Y yo creo que van a cambiar al menos 2 veces de aquí a las elecciones, ¿no? Porque yo me supongo que si Claudia y Ebrard son tan inteligentes como se supone que son, se van a dar cuenta que el que les va a comer el mandado es Adán. Es el abuelo Monster, y que a nadie le conviene que el abuelo Monster quede como presidente. A nadie de ellos. Ni a nosotros. Ni a nosotros nos conviene. O sea, si nos quejamos del priatismo setentero de Andrés, imagínate cómo va a ser el de Adán Augusto. Entonces, yo creo que ahí se va a ver varios reacomodos, porque además es pues, gente pesada, ¿no? Está Monreal, Ebrard y Monreal traían una tregua,
pero Claudia y Cuitláhuac se llevan de piquete de ombligo. Entonces sí, yo creo que vamos a tener un par de acomodos hasta que los más inteligentes sepan juntarse en banderas que les alcancen para al menos un par de años después de la transición, a la nueva administración. Pero ¿no crees que aún con todo y esos movimientos inteligentes Andrés Manuel va a decir el va y me vale madres? Yo se los dije en alguna ocasión, no necesariamente Andrés va a tener la fuerza para escoger a quien él quiera, ¿no? Yo creo que Adán Augusto es una muestra de eso. Yo no estaría seguro de que él sea su preferido. Y aclaro que esto mi opinión sobre él ha cambiado por los Zooms que hemos tenido y las pláticas que hemos tenido. Yo no creo que él sea de ningún modo el preferido, pero a lo mejor es lo que le queda. Pero a lo mejor en el es lo que le queda, podría ser Ebrard, podría ser Claudia, podría ser Monreal. No sabemos cómo se van a mover las cosas en 2 años y lo cierto es que el país va para mal y Andrés va para abajo. Que le alcanza a poner presidente, lo sigo creyendo. El punto es si el presidente va a ser el que él quiere. No sé si, Poli, alguna corrección que nos quieras hacer, algo que nos quieras compartir. Abraham, ¿para dónde nos quieres llevar? Está silenciado el señor, espérame. Sí, yo concuerdo. Si ahorita con el presidente tenemos una política de los 70, si quedan a Dan Augusto, de pronto va a bajar del Cerro del Tepeyac con las tablas de la ley. Así de pronto. Y está canijo, porque por otro lado, más allá de la cuestión del conflicto, del claro conflicto interno que existe en Morena y que existe dentro de la 4T, también han sabido capitalizar ellos, no la oposición, asuntos que han pasado casi de rebote fuera de ellos, ¿no? Y tengo 2 ejemplos muy claros. El asunto de la hoy vinculada a proceso alcaldesa de Cuauhtémoc, la pelotas prontas. Y ese tema se nos olvidó. Sí. Y también tenemos pues a nuestro queridísimo se murió mi amigo Bronco. Se me fue para el más allá, ¿no? El que tenía patas de oro y de papel, ahora anda por ahí en el Cerezo. Ya han sabido capitalizarlo, pues, ¿no? Se presta suspicacias de que pueda ser también un asunto orquestado desde la misma 4T, como una banderita más contra una corrupción que ellos también permiten, ¿no? Es un asunto que hay que abordar con cierta delicadeza, porque sí se puede, insisto, prestar a cierto revanchismo político por parte de Samuel García, que pues, obviamente sabemos que es satélite de Morena y de la 4T. Y en la Ciudad de México también, muy a pesar de esto, la señora Sheinbaum sí se lo anota como un triunfo, ¿no? Para ella, por el hecho de que no está permitiendo que estas corruptelas y estas situaciones se estén dando, porque además de todo estamos hablando de una de las alcaldías más importantes de la Ciudad de México. La alcaldía Cuauhtémoc, que es la más importante. La que alberga la que alberga el centro, caray. O sea, sí la más importante. Hay otras, está Xochimilco, donde se dan los poetas, ¿no? ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra? Está la GAM, ¿no? Donde se dan los filósofos. Claro. Iztapalapa, donde se dan los cricos, ¿no? Y hay otra alcaldía, está un poquito alejada de la ciudad, así como tirándole a Tres Marías, ahí también donde se dan los aliades. Ándale, sí. Pero bueno, regresamos al punto. Esta situación que se da con la captura y la vinculación a proceso de estos 2 personajes que otrora fueran, sobre todo el señor Bronco,
pues sí le anota una palomita ahí como de bote pronto a la cuarta transformación en la lucha a la corrupción. Pero insisto, sí, es muy, muy dado a pensar en suspicacias y en un revanchismo político. Bueno, abriste mucho el tema, cabrón, pero tienes un punto, porque más no lo habíamos tratado. Creo que aquí el problema con los dos es que todos sabemos que la justicia en México no se expedita a menos que haya un Interés trasfondo político, ¿no? Uh-huh. Claro. Y en estos dos casos es claro que hay un interés político. Ahora, yo el del Bronco lo leí en un hilo, que ahí lo más probable y lo que va a ocurrir es que en 1 año, 2 años salga libre y limpio, y Samuel tuvo su mini victoria, ¿no? Porque además en Nuevo León tenemos con Samuelito tenemos la bronca que quieren subir el transporte público y tienen una sequía espantosa. Sí, no hay agua. Una sequía en la que además se pelearon con los productores de agua, que son los del sur, ¿no? Uh-huh. Por andar ahí de dignos y endogámicos. Pero el primero que se peleó con ellos fue el Bronco, ¿eh? O sea, sí, pero tú puedes llegar a hacer las paces, papá. La política son intereses, acuérdense de eso. Entonces, aquí yo creo que van a ganar los dos. Samuel tiene su victoria pronta y el Bronco sale limpio. Total, nadie se va a acordar de esto para cuando él quiera ser presidente en 2024. Que además yo espero en Dios que no les alcance. En el asunto de Cuevas está más cañón, porque si hizo lo que dicen que hizo, sí merece cárcel, y qué bueno que se está procediendo. La bronca otra vez es muy rápido. ¿Cuándo le han creído a los policías en la Ciudad de México? Y la otra, la Cuauhtémoc, que es propiedad de los Bejarano. Y de Monreal. Y de Monreal. Y esta mujer Cuevas, pues técnicamente se las quitó. Entonces, el argumento que decías tú, Poli, de venganza política, da para mucho. Ahora, porque te escuché, cabrón, hay alcaldías mucho más importantes, como la heroica alcaldía de Iztapalapa, donde nacen los héroes. Los héroes que luego se van a Tecámac, ¿o cómo? Mira, mejor ni te digo nada, porque ahorita se va a escuchar por ahí mi señora gritando, sí. También es de Iztapalapa, yo nomás te aviso. Por eso te digo. Digo, está Coyoacán con los falsos conservadurismos, está... claro. Coyoacán tirándole a Tlalpan, tirándole a Tlalpan. Casi, esquina con... Pero bueno, no sé, de ese tema extendido no se me ocurre más que decir que, o sea, si se está haciendo bien, qué bueno, pero yo no creo que se esté haciendo bien, y el trasfondo político es como súper claro, y ya deberíamos de estar hartos de justicia por puras razones políticas, porque además nunca funciona. Para acabar de joder. Exactamente. ¿Qué otro tema tenemos pendiente por ahí? Tenemos la respuesta al Parlamento. Híjole. O el berrinche del presidente. Ay, Dios el penúltimo berrinche del presidente. Tú que eres el internacionalista, tú empieza. Sí, dale, Don. Pues obviamente que hay una total falta de diplomacia y una total falta de protocolo, pero dentro del, ¿cómo se dice? Del conflicto que está desencadenado en el escenario internacional. Es lo de menos. Pues sí, porque hasta cierto punto, así como que dice, lo que acaba de escribir el presidente mexicano, sí. Ahorita necesitamos gas, güey. Es lo de menos, ¿no? Entonces, creo que hasta cierto punto lo hicieron sabiendo que no iba a tener un impacto mediático tan profundo a nivel internacional. O a lo mejor eso fue el cálculo. No estoy seguro si realmente tuvo un impacto. Yo casi creo que le salió de chiripa, ¿eh? Sí. Y también el otro asunto es que
aunado a toda esta verborrea y esta metanarrativa del presidente, pues aún con todo y toda la, ¿cómo se dice? La torpeza y ¿cómo se dice? El, el modo troglodita de expresarse en el comunicado, pues sigue en la misma línea, ¿no? De la misma retórica y que sigue abonando a su posición como hombre necesario, ¿no? No sé, a mí me parece que no, primero que nada, no fue un asunto calculado. Hay que si lo fue un berrinchazo del presidente, una pataleta del presidente que él pensó que no iba a tener consecuencias. A lo mejor como ahí sí te la compro. Dado el conflicto internacional que se está desarrollando en estos precisos momentos, pues posiblemente esa carta fue como así, ajá, ¿no? Y luego, ¿alguien quiere algo del Oxxo? ¿No? No, pero sin embargo, creo que a nivel nacional sí tuvo un impacto bastante negativo para la imagen del canciller, ¿no? Sobre todo porque, o sea, te saltaste al cuate que se supone que maneja los hilos internacionales de tu administración. Sí, también ese es otro punto importante. Y que no lo hace tan mal. Ajá, que es la cosa más medianamente inteligente y mesurada en toda la administración, ¿no? O sea, te lo saltaste. ¿Fue un berrinchazo? Claro que fue un berrinchazo. Y se puede notar claramente en la estructura de la carta, ¿no? O sea, desde el llamarlos borregos, el que lenguaje, son parte, sí. claro, que son parte de una estratagema internacional en contra de su maravillosa cuarta transformación. Y dices, güey, ¿qué se fumó el presidente? ¿No? O sea, no le den pasto, caray, ¿no? O sea, a esas llegamos, porque de ese nivel fue la carta, caray. Y obviamente, más allá de la evidente falta de diplomacia, tenemos a quien todavía se levantó muy orgulloso con este aire de nacionalismo y ¿cómo se llama? De una falsa soberanía, decir que fue la mejor contestación que le pudo haber dado el presidente a esta bola de neoliberales y golpistas y demás cosas, ¿no? Sí, o sea, y luego diciendo también todavía, es que no son el gobierno del mundo. Pues ¿dónde jodidos ha estado durante los últimos 20 años, carajo? O sea, perdón. Yo quisiera a veces saber con qué ojos ve el presidente el mundo, como para que no se percate de cómo es que se mueve precisamente el mundo. Sí, señor presidente, sí son el gobierno mundial. Tan son así que precisamente el conflicto que se está desarrollando ahorita nos tiene a todos de los opiates. Yo no diría que son así como el gobierno mundial, pero sí son una parte preponderante del sistema internacional y no puedes hacer como una rabieta de ese tipo. O sea, o sea, puedes, ¿cómo se dice? Como dice la diplomacia, es el arte de mentar madres de una forma que hasta te salgan aplaudiendo, ¿no? Y que hasta te agradezcan. Y este asunto sale totalmente fuera de la diplomacia y del protocolo y creo que hay sí una falta de visión o una falta de tacto, ¿no? Eso creo que es lo que más a mí me enojó, el hecho de que tal vez podías haber dicho lo mismo. Pero de una forma más elegante, ¿no? De una forma más elegante y realmente en lugar de atacarlos de borregos y no sé qué tanto, pues ponles el espejo de los desmadres que ellos también tienen, ¿no? Claro. Como lo habíamos platicado, y si quieren extendemos un poco esto, y si no, no, está bien, a estas tendencias del liberalismo autoritario, ¿no? Donde de un día a otro te cierran todos los canales rusos porque estás en un estado de guerra, aunque en realidad tú no estás en guerra, tú nada más aventaste un güey a eso. Pero bueno, regresando a la carta, creo que para mí hay dos. Uno, ¿por qué te brincas a la persona que sabe hacerlo y lo pudo haber hecho muy bien? Que es Ebrard y su equipo, porque eso lo ha manejado bien. Y luego te avientas por la libre y queda claro tu bajo nivel intelectual.
Es que no. Justamente lo platicé con un amigo, con mi único amigo que me queda, que es obradorista. Y además él ha trabajado en cuestiones de relaciones internacionales, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y de veras te parece bien este desmadre? No, es que les dijo, es que va... Según el argumento es que la gente que promovió la carta son eurodiputados que tienen filiación con las empresas energéticas españolas. Con Iberdrola y Repsol. Con Iberdrola, ese es como el argumento. Digamos que sí, está bien. Yo siempre he tenido un problema con mi continente, con mi subcontinente y con México, ¿no? Te dicen tus verdades, porque lo cierto es que aquí hay una cantidad enorme porque por ahí viene el pedo, ¿no? Por los reporteros y periodistas asesinados y por la violencia retórica del presidente frente a los diferentes medios, que además casi siempre son más pequeños que él. Y entonces tú te pones a contestarle, bueno, sí, pero ¿qué te importa? Y se supone que nosotros como ciudadanos tenemos que decir, si no se metan con nuestro presidente, me parece absurdo. Hay que acotar otra situación. El reclamo es justo. Y más allá de la situación de que sea Europa, tienen todo el pinche derecho de reclamarnos y de exigirnos un Estado de Derecho, porque México, si mal no recuerdo, circa 97, firma un acuerdo de cooperación económica y concertación política, cuyo primer artículo dice que es obligación de los estados integrantes del acuerdo velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos, básicamente generar el Estado de Derecho. ¿Qué se está renegociando? Mismo que México no tiene. El asunto también ahí va de que la coyuntura ahorita actual, ni siquiera los eurodiputados pusieron eso en su, ¿cómo se dice? En el desplegado que sacan que genera la respuesta presidencial. O sea, no hay un argumento derivado de eso. Y eso hubiera sido importante para que no hubiera esta respuesta. Me parece que estaba implícito, puesto que en teoría se supone que como mandatario deberías conocer los acuerdos tanto comerciales. No, porque fue un acuerdo neoliberal. Fue un acuerdo neoliberal. Sí, híjole, sí tiene un punto el dictador, ¿eh? Sí, lo que sea que le hicieron el fin de semana lo vigorizó. Lo activó. Yo no sé qué te hicieron, pero... Ese es el punto, pues. En teoría, más allá de que sea un acuerdo neoliberal, se supone que deberías de conocer las relaciones que tienes, en este caso, con el bloque europeo. Sí, bueno, pero ahí tiene un punto. Y a lo que te obliga. Pero ahí también viene este asunto de que pudo haber sido premeditado la respuesta, porque sabe que ahorita el sistema internacional está haciendo agua en este aspecto. Híjole, ¿en serio te parece que piensa que tiene tanta visión tu presidente? A ver, espérenme. O sea, ¿en serio? A ver, espérenme. ¿Ya puedo hablar? Por favor. No nos mande el gulag. Aquí el asunto es que a lo mejor se saltó la tranca de Brad, pero a lo mejor alguien también hay detrás diciéndole lo que está pasando, ¿no? Y a lo mejor alguien dentro de su misma lógica, dentro de su misma venia populistoide y de nacionalismo trasnochado, quiso aprovechar el momento de decir, pues vamos a irnos como gorda en tobogán, a ver qué pasa, ¿no? Su becario solamente le estás dando demasiado crédito. Pues podemos decir que fue el becario y todo, pero de todas maneras le salió, porque hay mucha gente que lo celebró. No sé si alguno de ustedes veía South Park. Sí. Hay un capítulo donde no me acuerdo si es Cartman o quién se mete, perdón, con Apred, a unas olimpiadas de personas con discapacidades y gana. Sí, lo recuerdo, ajá. La única razón por la que por la que podemos ver a nuestro presidente como este ser maquiavélico que dice Abraham, o que hay un ser maquiavélico detrás de guiándolo, es porque Andrés es Cartman y la oposición son los otros personajes de ese capítulo. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo, pero aquí el asunto es que también tenemos también varios indicios que generan suspicacias. ¿Como cuál? Por ejemplo, lo que estábamos hablando. O sea, yo no lo descarto. ¿Lo de las tlayudas? No, lo del asunto pues a lo mejor también eso fue una puesta de escena. Lo de las tlayudas sí fue armado, ¿eh? Sí, la verdad yo también creo que sí.
Pero otra vez vamos al punto ese en el que estuvo bien armado para generar una reacción, Sí. pero también desnuda tus fallas estratégicas. Ajá. Porque lo cierto es que hay una crítica ahí. Tu ventaja es que todos se tardaron en articular la crítica correcta. Sí. ¿no? Pero el ahora, primer argumento fue, ¿cómo que te la ayudas en Comal? pero a lo que voy es que también se está viendo que el orden institucional preexistente está cada vez siendo más ignorado, güey. No sé si me explico. Digo que te limpiaron el cerebro, cabrón. Oh, que o la sea, chingada. yo no sé qué pasó ese fin de semana, pero estás fino. Sí, en serio, ¿eh? Estábamos hablando del orden institucional preexistente, cada vez es más irrelevante en el ejercicio del poder de Andrés Manuel. Y a lo mejor ahí es donde yo veo que hay como ciertos elementos que pueden levantar cierta suspicacia de que haya algún elemento ahí infiltrado que realmente es el que está tomando las decisiones importantes o el que está haciendo los movimientos estratégicos. Y pero en ese sentido yo creo que la carta va como a dar ese puntapié. Ok, prométeme que otro día vamos a tratar ese tema conspiranoico pues, para no puede ser conspiranoico, pero por ejemplo, ¿cuántas veces ya hemos hablado en este Zoom? ¿Cuántas veces hemos tenido el análisis de la hipermilitarización de la administración pública, de la mano de Obrador, de que cómo están recibiendo? Pues, por ejemplo, ahorita podemos decir que el aeropuerto quedó bien o quedó mal, para bien o para mal, pero ellos son los responsables de todo el asunto, ¿no? Y hasta cierto punto, estratégicamente, el hecho de que se haya hecho en una base militar también da una señal, un mensaje. Bueno, sí, eso lo hemos platicado. No sé si las cosas, o sea, no sé si correlación y causalidad aplican aquí. Luego te decía otro día, desarrolla tu teoría y si tienes ganas nos las presentas y la debatimos. No, pues yo solamente estoy haciendo suspicacia. No, en caso de que fuera así. Si no, yo creo que estamos como en el punto de que estamos en un impasse porque ahora sí, en esta ocasión estamos al revés. Poli y yo no creemos que haya como profundidad de pensamiento en esa carta, sino que para variar, o sea, le salió bien porque todo le ha salido bien de algún modo en esta administración. Pero los costos políticos son los que te demuestran que no hay para mí, que no hay una gran mente detrás de nada de esto. ¿Recuerdan ustedes? No la hay, pero hay un asunto de que es irreversible y de que hay como cierta tendencia a minimizar o a hacer irrelevante el sistema institucional preexistente. Bueno, sí, pero eso viene de entrada de su esquema de dominación carismática, ¿no? Otra vez regresando a San Beber, siempre muy tratando de acoplarlo en la realidad para que no haya regaños. Dígame, Poli. Yo creo que la carta podemos resumirla en la aplicación muy clara y muy eficiente del nuevo mantra mexicano. Ahorita vemos qué pedo. Sí, y a mí me parece eso también. O sea, fue así, ¿no? O sea, oiga, señor presidente, ya me lo imagino, porque pues, se escribió en un avión. Oiga, señor presidente, ¿ya vieron que dijeron los europeos? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los europeos? No, pues que los periodistas. Aeromoja, papel y lápiz. En friega. Ahorita vemos qué pedo. Estimados diputados del Parzón, Chiches, así. ¿No? Así. Y literal le dijo al becario que la publique. El becario. Punto. O sea, no puedes manejar con esa irresponsabilidad una de las caras más importantes del Estado mexicano. No puedes ser tan estúpidamente irresponsable para contestarle a alguien que además de todo te está diciendo lo que está pasando en tu país. Pues dices que no se pudo, pero no se puede, pero sí lo hizo. Pero se hizo. Tan es así que nos tiene hablando de eso ahorita, güey. Estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿y por qué digo que es estúpidamente irresponsable?
porque no puedes reclamar algo que de verdad está pasando en tu país. O sea, están matando a gente a diestra y siniestra. No puedes decir que no existe y no puedes salir con el discurso de que son neoliberales cuando, pues, sí está pasando. Sí se están dando en la madre. O sea, sí hay descuartizados y sí hay colgados y pues, hay una guerra civil atrás de ti. No puedes ser irresponsable como para reclamarles y decirles, es que son unos borregos, no saben cómo están las cosas acá. O sea, Estoy de acuerdo, pero le funcionó. El final de cuentas, le funcionó. Otra vez, le funciona a medias. O sea, ya el puro discurso como de le funcionó, creo que no aplica porque ya no tienes ese blindaje carismático. Sigues teniendo suficientes números, pero cada vez son menos. Cada vez tu posición, no como posición política, sino como gente que está descontenta, es mayor. uh-huh. Cada día te cuesta más. Y todo eso, y ahí es donde yo regreso como al punto de que no hay demasiada profundidad. Todo eso debieron saberlo en el momento uno en el que Andrés decidió, o sea, si hubiera como alguna mente superior atrás de esto o alguna planificación superior, en el primer momento en que Andrés Manuel decidió ponerse de chaleco de balas de toda su administración, debieron saber que esto iba a ocurrir. Si hubiera una mente superior. 5 minutos. ¿No? Andrés lo hizo porque es lo que él sabe hacer, porque además le funcionó durante 1 año y medio. Iba, o sea, si vemos como las gráficas, iba con una reducción en popularidad, pero parecía insignificante hasta que se aceleró en los últimos 6 meses. Pero la lectura ahí está. Si tuvieses como una planificación mayor, no hubieras corrido esos riesgos. Como administración, o sea, como cuestión de administración, el gran error de Andrés fue no hacer responsables a las personas que trabajaban con él y absorber todos los golpes. Y finalmente llegaron a los de los hijos, porque además por ahí dicen que va a haber bastantes más videos, a saber si es verdad o no. ¿Qué quieren hacer? Pues ya son 4 minutos. Pues ya, ¿no? Si quieren, cerramos. Dejamos ahí, sí. Uh-huh. Perfecto. Corta si le seguimos. Sí, para planear lo del otro, ¿no? Va. Vale.